pregunta, desde el ámbito municipal, ¿cómo mejorar la calidad educativa? Sin duda, creo que, y lo digo con toda convicción, que la educación es el motor que permite que las sociedades y los países avancen. Creo de manera muy profunda que es el instrumento que permite mantener un nivel igualador entre todas las sociedades y para todas las familias. Sin embargo, si esto es así y si esto se comparte, ¿por qué entonces no hemos hecho lo propio y lo necesario para impulsarlo como tiene que ser? En mi opinión, hay dos aspectos esenciales, que es la educación y la salud, aunque estrictamente no es competencia del ámbito principal. Esta es una facultad concurrente. Desde mi gobierno sí voy a darle todo el impulso a la educación en tres sentidos. Primero, es absolutamente inconstitucional las cuotas escolares que se cobran en las instituciones de educación pública. Es inconstitucional, viola los preceptos legales. En el municipio, con una reingeniería administrativa, con un programa racional y eficiente de los recursos públicos, pueden existir los instrumentos financieros necesarios para poder cubrir este primer aspecto que es esencial y eliminar de una forma total y de fondo las famosas cuotas escolares. Dice, ¿cómo garantizar que se mejore el gasto de los recursos públicos? Uno de los temas que mucho afectan la eficiencia y la efectividad de un gobierno municipal para poder cumplir con las funciones fundamentales que constituyen su esencia, que son los servicios públicos, el gasto ejerce una presión que es esencial. Es muy triste que Aguascalientes se encuentre ubicado, según las estadísticas oficiales, como uno de los municipios con más baja calidad administrativa, eficiencia administrativa y transparencia en los indicadores económicos. Y en efecto, así se acredita, tenemos la historia más grande, la deuda más grande en toda la historia. Y de los ingresos totales que tiene el gobierno municipal, el 64% provienen del gobierno federal, lo cual habla de la enorme dependencia que tiene este órgano de gobierno para atender las funciones de garantizar la seguridad, el desarrollo y el bienestar de la ciudadanía. Por lo tanto, debe existir una racionalidad administrativa, eficiencia en el gasto. Es inconcebible que tengamos una nómina sumamente elevada. De cada peso que se gasta, cerca de 70 centavos se canaliza el gasto corriente. El desperdicio, el despilfarro ha sido una de las constantes en esta administración municipal. Por lo tanto, la propuesta es un escrupuloso ejercicio del gasto, implementar el presupuesto por programa, los objetivos por programa también, establecer indicadores para medir la eficiencia y cómo se va a canalizar el gasto, reducir la estructura administrativa que es obesa, que hay duplicidad de funciones, ha crecido de manera horizontal y vertical el número de servidores públicos que se han incorporado en la nómina municipal sin que realmente se tenga una efectividad de su actuación. Para el desarrollo de la capital como área metropolitana, ¿cuál es la estrategia? Este es un tema que es verdaderamente apasionante. Primero, permítame decirles que yo fui el principal impulsor del área metropolitana aquí en Aguascalientes desde el municipio de Jesús María, en el que logramos establecer un diálogo respetuoso con el gobierno municipal de Aguascalientes y con San Francisco de los Romo, y pudimos persuadirlos de la enorme importancia que tiene el establecer una zona metropolitana, que significa que ha existido un enorme crecimiento de la población y de los centros que son conurbados, donde se han rebasado los límites de las divisiones territoriales, donde ya no se distingue en dónde termina Aguascalientes y en dónde principia Jesús María. Entonces, es un enorme potencial que nos permite desahogar un poco la enorme concentración que tenemos aquí en la ciudad capital, donde se concentra cerca del 90% de las actividades económicas, políticas y comerciales, y trasladarlo, desahogar esa presión que se está ejerciendo aquí en la ciudad capital. Y la zona metropolitana ofrece grandes perspectivas, pero tiene que ser ordenada. Estamos observando cómo existe una invasión, una anarquía en los usos del suelo, y que debe de servir como un enclave que potencialmente permita
equilibrar las actividades económicas y de servicios en esta parte de nuestro Estado. Pero tiene que venir complementado con una serie de políticas públicas integrales de desarrollo urbano correcto, como tiene que ser, con un sistema metropolitano de transporte público. Necesitamos preparatorias y universidades que atiendan a esta zona conurbada. Necesitamos crear centros de salud también, que permitan darle atención a otra de las prioridades esenciales de todo Estado, que es la salud. Necesitamos que exista una coordinación efectiva, respetuosa de los distintos órdenes de gobierno para capitalizar adecuadamente el enorme potencial, siempre y cuando se garantice el respeto a sus propias responsabilidades que establece la misma Constitución. He creído, tengo la firme convicción que es importantísimo y esencial constituir una policía de la zona metropolitana, ¿no? Y se cuenta con una estrategia para transparentar el uso de los recursos públicos. ¿Cuál es? Mi propuesta es de un gobierno abierto, de un gobierno eficiente y centrado en la gente. El primer eje es un gobierno abierto, que significa encabezar una acción verdaderamente abierta y democrática, donde se tome en consideración a la gente, donde se les vea, se sienta lo que dicen y los que escuchan, y además tomar decisiones pensando en sus expectativas. Y un aspecto central debe ser la transparencia, la rendición de cuentas en las cuentas públicas. Es decir, propongo yo una participación social verdadera, donde la sociedad asuma un papel proactivo y vigilante, no solo de cómo se aplican los recursos públicos, sino las decisiones. Tenemos que abatir con la corrupción, tenemos que abatir con los ambientes institucionales que la provocan o los toleran. Va a ser un aspecto esencial. Tenemos que retomar el sentido esencial de la política del gobierno. Tenemos que lograr restituir la credibilidad y la confianza en nuestras instituciones. Y la mejor forma de hacerlo es con la actuación escrupulosa, con principios de todos los servidores públicos. Por ello, desde la acción más simple hasta la acción más importante, deberán ser transparentadas. Y para ello propongo el establecimiento de un órgano ciudadano autónomo independiente. Dice 5 propuestas para mejorar la ciudad. Bueno, las 5 propuestas para mejorar a la ciudad tienen distintas vertientes, si pudiéramos señalarlos. Pero mi primer compromiso, y creo que esto nos va a ayudar muchísimo, es garantizar tener una ciudad segura. Ese es mi primer compromiso. Mi segundo gran compromiso, tenemos que aspirar a una sociedad y a una ciudad moderna, que sea el orgullo de nosotros. Nuestro municipio es la casa, es la ventana, es la familia de todos, con un alumbrado público de primer orden. Más allá de los presupuestos iniciales que se hablan de 300 o 500 millones de pesos, no, tenemos que tener nuestras principales ejes y avenidas, no solo desde el punto de vista estético bonitas, sino que además con una iluminación adecuada nos va a permitir ser un instrumento disuasivo de los temas de la inseguridad, pero además que permita mantener esta seguridad tanto a las personas en su patrimonio peatonal. En las avenidas principales deberá de ser enfocada ahí nuestra atención, por supuesto en las colonias donde reside el mayor índice de criminalidad, pero además en una primera etapa, y en la segunda todo el municipio, incluyendo las propias comunidades. El tercer elemento, y en esto radica la esencia de un gobierno municipal: servicios públicos de calidad y eficiencia, con portales adecuados, con tecnologías importantes para quitar tanto burocratismo, tantos laberintos. Esto es esencial para que se dé respuesta inmediata y se dé respuesta oportuna a las mismas necesidades de la población. Los portales, los indicadores van a ser esenciales, y buscar la posibilidad de que pueda darse, insisto, una respuesta inmediata a la misma ciudadanía. Necesitamos reforzar como otro cuarto elemento el crecimiento y el desarrollo urbano. Tiene que ser ordenado, tiene que ser sustentable, tiene que propiciar el desarrollo de la gente más que de las cosas, tiene que hacerse equilibrado para poder disfrutar nuestra armonía y nuestra
cercanía y el trato con la misma gente. Y finalmente, creo que un tema que es esencial es el de la ecología. Tenemos que ser solidarios con la gente, tenemos que ser solidarios con el medio ambiente. Nos estamos acabando nuestros recursos naturales y esto impacta desde luego en el cambio climático que tanto nos afecta a los aguascalienses, en nuestros recursos naturales. En consecuencia, deben existir políticas sustentables serias que nos permitan ir avanzando en un desarrollo, pero muy cercano y de la mano con la misma naturaleza. En pocas palabras, un desarrollo sustentable que nos permita preservar las condiciones armoniosas del desarrollo con la calidad de vida de sus habitantes.